Hola, en este vídeo vamos a hablar de variables estadísticas cuantitativas continuas. Concretamente vamos a ver las representaciones gráficas de estas variables estadísticas o como se llama también caracteres estadísticos. Bien, dentro de los caracteres estadísticos, como ya hemos visto, invito encarecidamente a ver los vídeos de los conceptos básicos de la estadística. Los caracteres estadísticos es cuando estudiamos una determinada población de la cual escogemos una determinada muestra y pueden ser personas, pueden ser tornillos, pueden ser cualquier objeto que va a ser objeto de estudio estadístico, ¿vale? Entonces, si por ejemplo cogemos una persona, de esa misma persona podemos estudiar distintos caracteres o cualidades, ¿vale? Por ejemplo, si estudiamos el color de ojos, su profesión o su ideología, pues evidentemente es algo que no se puede medir numéricamente, ¿vale? Por lo tanto, estamos ante caracteres cualitativos que no se pueden medir, ¿de acuerdo? Y, por ejemplo, si cogemos el color de ojos, pues lo subdividiremos en modalidades: ojos azules, verdes, marrones, negros, en fin. Podemos ir preguntarle a 100 personas y ir anotando el color de ojos de cada una de ellas y lo agruparemos en esas modalidades dentro del carácter color de ojo cualitativo. Tendremos pues distintos tipos de colores, ¿vale? Que se llamarán modalidades. Sin embargo, si a esas mismas personas les voy a preguntar cuántos hermanos son, pues evidentemente estamos en un carácter cuantitativo. Cuantitativo significa que es medible, ¿vale? Entonces cuando aparecen variables estadísticas que son por los números, el número de hermanos, ¿vale? Entonces el número de hermanos es un carácter estadístico cuantitativo discreto. ¿Por qué? Pues porque entre 0 y un hermano no hay nada. No hay 0,5 hermanos, ni hay 0,73 hermanos, sino que tiene 1, 2, 3 o 4, es decir, valores aislados. Es decir, valores discretos, ¿vale? Y luego, por ejemplo, si le pregunto la altura, por ejemplo, pues la altura varía en muchos centímetros. Entonces, teóricamente, son valores que entre 1,70 y 1,80, entre 1,75 y 1,80 admiten valores intermedios. No es como el número de hermanos, sino que hay intervalos entre los cuales se mueven los números que son la altura. Entonces estamos hablando, en el caso de este vídeo, de variables estadísticas cuantitativas, porque se puede medir la altura, continua, donde hay valores intermedios entre cada uno de los valores posibles que se pueden tomar, al menos teóricamente. En la práctica he puesto aquí que se agrupan en intervalos, ¿vale? Como esto de aquí, la altura. Aquí he cogido pues 10 y otras 10, 25 personas, ¿vale? Que estoy estudiando su altura. Y hay 5 que miden entre unos 55 y unos 60, 10 que miden entre unos 60 y unos 65, y 7 entre unos 65 y unos 70, y 3 entre unos 70 y unos 75, ¿vale? Esto sería una tabla típica de una variable estadística o un carácter estadístico cuantitativo continuo, ¿vale? Entonces, esto se suele agrugar en valores continuos o clases. Estos son clases. Cada intervalo se llama clase, ¿vale? Y también este tipo de estudio se puede aplicar, por ejemplo, cuando es discreta teóricamente, pero hay muchísimos datos. Entonces, cuando hay tantos datos, tengo que agruparlos en intervalos. Por ejemplo, imaginar que tengo 5 pueblos pequeños y quiero ver el número de habitantes, pues entre 0 y 100, entre 100 y 200, entre 200 y 300, o entre 0 y 500, entre 500 y 1000, entre 1000 y 1500. Puedo hacer intervalos para ir viendo cuántos pueblos hay, si cojo 100 pueblos que tienen, están dentro de cada horquilla, cuántos pueblos hay dentro de cada uno, ¿vale?
Entonces, aunque teóricamente los habitantes son discretos, porque no hay habitante y medio, o hay 100, o hay 125, o hay 1247, pero como hay tantos números entre 0 y 3000, por ejemplo, si hago un estudio de pueblos de 0 a 3000, pues no voy a poner 3000 números. ¿Cuántos tienen un habitante? ¿Cuántos tienen dos? ¿Cuántos tienen tres? ¿Cuántos tienen cuatro? Sería una tabla interminable. Entonces, en esos casos también se aconseja hacerlo en intervalos. ¿Cuántos tienen entre 0 y 500? Entre 500 y 1000, entre 1000 y 1500, y así, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, estas son las tablas que son de variables cuantitativas continuas, que son las que vamos a estudiar en este vídeo. En el vídeo posterior después estudiaremos los parámetros, cómo se calculan los parámetros para este tipo de estadísticas, ¿vale? Continuas. Bien. Como veis, aquí tenemos lo que son las clases, que es la X, es la altura, ¿vale? Y las frecuencia absoluta dentro de cada uno de estos intervalos o clases, ¿vale? Para hacer la representación gráfica no necesito más que estos dos, ¿vale? Ya veremos que, bueno, en otros vídeos también se ha hecho el diagrama de sectores, que se puede hacer exactamente aquí, así que os invito a ver el otro vídeo de variables discretas, donde si en un momento dado se hace el diagrama de sectores para esto, se hace exactamente igual que se hace en las discretas, pero no es una gráfica muy corriente para estas variables continuas, ¿vale? Las continuas se suele hacer lo que se llama histogramas, que vamos a ver cómo se hace. Bien, entonces, si tengo la tabla, tengo que hay 5 personas. Bueno, antes que nada, veis los intervalos, como veis, tienen un corchete a la izquierda y un paréntesis a la derecha, ¿vale? ¿Qué significa? Pues que el que mide 1,60 no está aquí, está aquí. ¿Por qué se hace abierto? Esto significa abierto y esto significa cerrado. Significa que el que mide 1,60 exactamente se incorporaría a este intervalo. Aquí estaría hasta 1,59 y pico. Cuando ya mide 1,60 está incluido en el siguiente. ¿Por qué? Porque si no, el que mediría 1,50 tendría que contarlo dos veces, contarlo aquí y contarlo aquí. Entonces no sería correcto, ¿vale? Por lo tanto, el número este no está aquí, sino que está en el siguiente, ¿vale? Es una forma de no contar dos veces a los que justamente es donde empieza y terminan los intervalos. Bien, aclarado eso, también ¿cómo se hace el histograma? El histograma, pues tenemos que aquí lo ponemos, son los X, los 155, 160, 165, 170 y 175, ¿vale? Hemos hecho uno cortito porque poner más es hacer lo mismo más veces, repetir, 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 ¿vale? Entonces, hay 5 que miden entre 1,50 y 1,60. Por lo tanto, aquí como son los F sub I, tenemos que hacerlo con vista. Como ya dije en el otro vídeo, tenemos que hacerlo con vista para que esto, la X es la altura, ¿vale? X es la altura y esto que hemos dicho son clases o intervalos, ¿vale? Por si queda alguna duda, ¿vale? Es simplemente forma de llamar a las cosas. Bien, como estaba diciendo, hay que poner esto con vista para que el número más alto no me quede corto y no me falta aquí espacio, ¿vale? Por lo tanto, quien mide entre 1,55 y 1,60, 5 personas. Esto he puesto los números más importantes, pero vamos, esto está dividido en 10 trozos iguales hasta 10. Entonces, levantamos un rectángulo que va, cuya base es de entre 155 y 160 hasta altura 5, ¿vale? Este rectángulo azul, ¿vale? Que va pegado al siguiente, que son 10 personas, que mide entre hasta 10, ¿vale? 1,60 y 1,65. Y que va al siguiente,
que son 7. 7 que miden entre 1,65 y 1,70. Y por último, los que miden entre 1,70 y 1,75, que son 3. ¿Vale? Está todo en azul. ¿Vale? El rojo ahora mismo, por ahora, no le echamos cuenta. ¿De acuerdo? Por lo tanto, este es el histograma. Cosas importantes que tenéis que saber de un histograma. Normalmente, como veis, todos los intervalos miden lo mismo. Miden 5 centímetros. En intervalos de igual amplitud. La amplitud es la diferencia entre este y el anterior. Ya lo veremos también, que este número lo usaremos para calcular parámetros, ¿vale? Lo voy a hacer con otra tabla, no con esta, pero es igual. La amplitud de este intervalo es 5, la esta también es 5, 5, 5, ¿vale? Normalmente siempre se pone, y la altura coincide pues con este número. Pero ¿qué pasa si yo, en vez de tomar intervalos que miden cada uno 5, cada uno mide una cosa diferente? Entonces no puedo levantar la misma altura en todos. Entonces, cuando no es así, se hace de manera que esto de aquí coincida con el área. ¿Qué significa? Que si esto mide 5, hay que dividir esto entre 5. Si esto mide 5, la altura sería 5 entre 5, altura 1. Si el siguiente midiera 10, si esto en vez de ser 1,60 fuera 1,60, 1,70 y esto fuera 10, pues esto había que dividirlo entre 10. Y también sería altura 1, ¿vale? ¿Por qué? Porque serían intervalos muy anchos que no pueden ser muy altos. Por lo tanto, los intervalos tienen que tener todos la misma, el área que corresponde proporcional, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se pone aquí esta amplitud y la altura que se levanta es dividir esto entre la amplitud que tenga este intervalo, ¿vale? En este caso todos tendrían altura 1, ¿lo veis? Si fuera esto amplitud 10, esto 7 y esto 3, en vez de 5, pues toda la altura sería 1. ¿Qué es lo que cambia? Pues que la base sería más ancha o más estrecha según el caso. Pero las áreas tienen que ser proporcionales a esto. Pero bueno, estos casos no los vamos a estudiar nosotros al nivel de tercero de eso, cuarto de eso, sino que os pueden ocurrir en otros de esos que vayan a pillaros y no os deis cuenta del detalle, y en fin, y entonces en ese caso la altura esta, simplemente aquí pondríais los mismos números de los intervalos y aquí pondríais la altura, simplemente no coincidirían con estas de aquí, sino que a este número tendríais que dividirlo entre lo que midiera cada intervalo para saber qué altura levantáis. Pero como aquí todos tienen la misma, pues este rectángulo tiene 5 por 5, 25. Y este tiene 5 por 10, 50, que es el doble. ¿Veis que este es el doble que este? El área es el doble. Y así cada uno. Son proporcionales porque todos tienen la misma amplitud. Y entonces son más sencillos para hacerlo. Pero este caso lo dejo aquí por si alguna vez os aparece, pues que tengáis que hacer este recálculo de esta altura. Este es el cálculo que hay que hacer, ¿vale? Este sería la amplitud de aquí y la altura que hay que levantar hacia arriba no coincidiría con este número, sino con dividir f entre a. Esto entre la amplitud esta. En cada caso, y me daría la altura a la que había que levantar el rectángulo, ¿vale? Bien, esto es el histograma, así que, pero nosotros nos quedamos con el caso fácil, donde aquí pongo los numeritos, los veis, y levanto aquí 5, aquí 10, aquí 7 y aquí 3, ¿vale? Y ya tengo listo el histograma, ¿vale? Y luego, pues si también queréis, se puede hacer el polígono de frecuencia, que es simplemente coger el punto medio, que sería en este caso unos 157,5, 162,5, entre uno y otro, como es 5, la mitad 2,5, 167,5 y 172,5, y ponemos un punto justo en mitad de cada rectángulo y lo unimos con una línea quebrada que va formando como una especie de polígono, y este se llama polígono de frecuencia. Estos son los gráficos más normales en las distribuciones de las variables estadísticas cuantitativas continuas, ¿vale? Si queréis también hacer el diagrama de sectores, pues invito a ver el vídeo que tenemos de las variables discretas,
y se hace exactamente igual. Solamente que en vez de poner aquí, habría que poner, en vez de 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, pues habría que poner en cada uno por el intervalo que le corresponde. Pero el procedimiento es el mismo, ¿vale? Muy bien, pues con esto terminamos este vídeo y nos vemos en la segunda parte de las variables estadísticas cuantitativas continuas, donde vamos a ver cómo se calculan los parámetros. Hasta pronto.